Yo quiero empezar agradeciendo a la Fundación Rafael del Pino porque desde luego contribuye al conocimiento y a las nuevas ideas, y muchísimas gracias además por permitirnos hablar con Matt Ridley. Yo no voy a discutir nada con él, yo voy a hablar acerca de su libro. Por lo que hemos visto, se ha traducido en español Claves de la Innovación. Tengo el libro, he leído el libro y les aseguro que es interesantísimo, no solamente para quienes estamos interesados en la innovación, sino para todo el mundo que tiene este interés por saber algo más acerca de la innovación. No es una obra teórica acerca de la innovación, tal y como lo pueden entender los científicos o los ingenieros. No, es una combinación de lo que es la historia, de lo que es la naturaleza misma de la innovación y de cómo funciona. Matt Ridley nos muestra cómo se desarrollan las innovaciones. Los procesos son de error y prueba y error. Somos seres humanos en última instancia. Lo intentamos y a veces conseguimos el éxito. Depende de muchas cosas, entre ellas depende de la serendipia. Es una palabra serendipia que aparece muchas veces en el libro y explica muchas veces el éxito que consiguen los innovadores. Agradezco a Tony Bosch por haber publicado la versión en español y le agradezco además porque él edita y publica obras esenciales para entender el mundo actual. Sin duda alguna tenemos que agradecerle a Anthony Bosch porque gracias a él podemos leer en español a estos autores. Podríamos decir que la innovación es un trending topic, ¿verdad? En nuestro mundo globalizado, la competitividad de las empresas es esencial para la supervivencia. Nuestro nivel de vida depende de la innovación, la competitividad también, y gracias a la innovación podemos resolver los problemas más importantes que nos acucian, las hambrunas. En el libro se estudia precisamente la innovación, las pandemias, el cambio climático. En fin, la innovación es algo que podemos identificar. ¿Pero qué es la innovación? ¿Es ciencia? ¿Es tecnología? ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la innovación? ¿Qué nos diría, por favor? ¿Qué nos diría? ¿Qué es la innovación? Bueno, pues la innovación es la adopción de nuevos hábitos y nuevas tecnologías por parte de las personas. Está omnipresente, es un fenómeno generalizado. Todo el mundo ha vivido la innovación en algún momento de su vida. Esto lleva siendo así desde hace siglos, pero yo creo que no entendemos bien cómo sucede, por qué, dónde surge la innovación. Muy rápidamente en el caso de algunas tecnologías, más lentamente en el caso de otras, y luego de pronto esto cambia. También yo creo que la innovación no es lo mismo que las invenciones. El inventarse algo nuevo está fenomenal, pero ese dispositivo tiene que estar disponible, tiene que ser asequible y tiene que ser fiable. Y esto es un proceso que a menudo lleva más tiempo, es más caro, hace falta más ingenio. Así que yo creo que la innovación es un proceso, podemos decir, un proceso que se da dentro de la sociedad. Es un proceso colectivo, participan muchas personas en la innovación. No funciona si lo intentas todo solo. Hace falta intercambiar, compartir ideas y las reacciones del consumidor en relación con lo que buscan, con lo que quieren de la innovación es esencial. Es importantísimo como fenómeno. Es absolutamente fundamental para nuestro mundo. Sin la innovación no habría prosperidad, no habría crecimiento económico. Pero no tenemos una buena teoría en relación con cómo ni por qué sucede. Y por eso pensé que tendría que escribir este libro para ver si empiezo a conjugar una teoría acerca de los orígenes de la innovación. Pues muchas gracias. Muy interesante esta presentación. Voy a empezar entonces con un asunto importante que tiene que ver con su obra. ¿Cómo funciona la innovación? ¿Cómo funciona la innovación? Ajá. Bueno, pues yo creo que
tiene que ver con la interacción de gente de a pie y la tecnología, o personas de a pie y la cultura, y los hábitos y las costumbres del mundo. En función de esta interacción, vemos que se da una tendencia al experimento. En el caso de algunas personas que están en algún lugar que deciden vamos a hacer algo nuevo. Es absolutamente esencial para el proceso mismo de la innovación. No funciona cuando las personas solamente prueban una cosa. Cuando hablas con innovadores, repiten que en los experimentos la prueba y el error es absolutamente esencial en el proceso. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, el siguiente. Yo hablo mucho acerca de la invención de los aviones, del aeroplano, en mi libro. En un momento dado hubo dos equipos de personas en diciembre del 1903 en Estados Unidos, dos grupos que intentan conseguir el vuelo a motor. Uno es el señor Langley, muy inteligente, muy bien situado, una persona importante, hábil en términos políticos, era astrónomo, estaba a la cabeza de la Smithsonian y él pensó que él podría diseñar un avión. Y lo que hizo fue encerrarse, consiguió una beca, una ayuda tremenda del gobierno, lanzó su avión de un barco en el río Potomac y se desplomó al cabo de 20 metros de vuelo. 10 días después, en una isla cerca de Carolina del Norte, dos mecánicos de bicicletas de Ohio, los hermanos Wright, consiguieron el éxito, consiguieron que su aeronave se mantuviera en vuelo. No mucho, pero se mantuvo en vuelo. Y a lo largo de los próximos años, pues fueron mejorándolo de forma dramática. Lo que habían hecho bien y lo que había hecho mal Langley, entiendo yo, es que habían experimentado muchísimo. Habían trabajado con planeadores, con cometas, con elementos aerodinámicos, en túneles de viento, durante muchísimos años, antes de siquiera pensar en colocar un motor en uno de los dispositivos. Así que, paulatinamente, resolvieron problemas. Por ejemplo, ¿cómo pilotas en el aire? ¿Cómo decides cuál es el ratio entre la altura y el ancho de un ala? Y habían tomado inspiración en otras muchas personas, o sea que habían devanado los sesos ajenos en todo el mundo, incluyendo una persona brillante en Australia que había trabajado mucho con cometas en forma de caja, pero también con alemanes y con franceses. Así que la verdad es que es aprovechar la sabiduría colectiva del mundo, es el experimentar, el intentarlo una y otra vez. Este es el método fundamental que permite conseguir la innovación. No es una persona listísima que se encierra en su despacho y se le enciende la bombilla. No. De hecho, hablamos y contamos mal la narrativa de la innovación y de los inventos, porque celebramos a un genio que tiene ese momento de lo encontré, ese eureka, cuando descubre efectivamente cómo medir el volumen del agua, ¿no? No es así como suceden las cosas. Es un proceso paulatino, es un proceso colectivo, es un proceso desordenado, con mucha prueba y error. Yo creo que si seguimos con esta narrativa de los genios inventores que transforman el mundo de la noche a la mañana, confundimos a la gente y, de hecho, de alguna forma obstaculizamos a quienes busquen la innovación. Y yo soy muy democrática y creo que todo el mundo debería de participar en la innovación. Pues muchas gracias, pero ha hablado acerca de los conocimientos acumulados. Ha hablado acerca de los hermanos Wright, ¿no? Y su avión, pero cuando yo leo su obra, lo que yo veo es que parece ser que la creatividad y demás sirve para entender las cosas y a menudo se remiten
al Renacimiento, a Florencia, explicando los vínculos entre Miguel Ángel, Leonardo y demás, porque vivían en una ciudad. Y de alguna forma los hermanos Wright pues estaban más o menos aislados, ¿no? En mitad de la nada en Estados Unidos. Así que, ¿qué diríamos en este sentido? ¿Tenemos que trabajar en centros urbanos para conseguir la innovación, o la innovación se puede dar en cualquier sitio siempre y cuando haya vínculos? Mi respuesta sería que desde luego el Renacimiento en Italia fue un tiempo fantástico, probablemente uno de los lugares donde más innovaciones se dio, ¿no? En el siglo XV. En esa parte de Europa estaba Leonardo, estaba Maquiavelo, estaba Fibonacci también. Yo hablo de Fibonacci. Fibonacci es el matemático que básicamente trae a Europa los numerales indios. Una innovación tremendísima. No es que a él se le ocurriera nada, pero él lo introdujo. Y ahí la pista es que son ciudades-estados. Son centros de comercio. Fibonacci llega de Pisa. Su padre era comerciante. Él se crió en el norte de África y conoció a árabes que contaban de forma distinta. Aquí el elemento esencial es el comercio. Los centros de comercio abiertos al comercio mundial, desde luego se va a hacer con ideas, las vas a ver conjugar con otras ideas de otros lugares y van a resultar ideas innovadoras porque la tecnología y las ideas que tenemos ahora pues son combinaciones distintas de tecnologías ya preexistentes. Pero hay efectivamente una excepción y a mí me parece que es importante. Y es el hecho de que los imperios no son buenos para la innovación. El imperio romano, pues, no innovó mucho. Sí hubo, alguna innovación por parte de ingenieros, la creación del vidrio también, pero durante esos 7 siglos, pues no hubo mucha innovación. Lo mismo el imperio otomano, lo mismo el imperio Ming en China, que muy poderoso, muy grande, que de hecho lo que hacía era aplastar la innovación, impedir la innovación. ¿Por qué? Pues porque aunque los imperios son efectivamente zonas de comercio franco, llegan muchas ideas buenas gracias al comercio libre, pero tienden a estar muy centralizados, tienden a haber burocracia. Una burocracia que decide lo que pueden y no pueden hacer las personas. Y esto lo vemos claramente en el Imperio Ming. En China, cada comerciante, de hecho, recibía instrucciones acerca de cuándo podía viajar, a dónde podía ir, qué bienes tenía que almacenar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, desde luego, asfixia el experimentar, asfixia la innovación. 4 siglos antes, China tuvo un periodo de mucha innovación fantástica. La imprenta, la pólvora, la brújula, unas cosas fantásticas. Bueno, eso fue la dinastía Song, que se planteaba la vida de forma muy distinta a la Ming. No estaba controlada desde el centro, cada ciudad podía libremente gestionarse. De hecho, eran los comerciantes quienes gestionaban, quienes gobernaban, y era pues una serie, por así decirlo, de ciudades-estado. Yo creo que la estructura política idónea para que crezca, que se dé la innovación, es una ciudad-estado, una aglomeración en el Renacimiento en Italia, en Países Bajos un siglo después, y bueno, por ejemplo, lo que hemos visto en la zona de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos en el siglo XX. Así que sí, las ciudades son importantes, sí, porque muchísima innovación se da en las ciudades. E incluso los hermanos Wright vivían en una ciudad. Era pequeñita, la ciudad de Dayton, pero no estaba en mitad de la nada. Es más, en ese momento Ohio era un lugar donde había mucha innovación. Se inventan muchas máquinas, entre ellas la máquina de coser, muy importante. Así que las ciudades sí son importantes, pero pequeñas ciudades individuales que se autogestionan, no grandes capitales del imperio. Ahí es donde yo creo que se dan las mejores condiciones para la innovación. Las ciudades son importantes, sin duda, pero se me ocurre otra pregunta, y es la siguiente. Es la que tiene que ver con el marco institucional. ¿Es importante el marco institucional? Porque
recuerdo leer el libro de Why Nations Fail, habla acerca de la importancia de las naciones. ¿Es importante también para que florezca la innovación? Pues yo diría que sí, que desde luego el marco institucional es importante. Es importante contar con una sociedad en la que las personas puedan recaudar dinero, gastar dinero como quieran, donde las personas puedan intercambiar ideas, gracias a que viven en una sociedad donde hay medios de comunicación y demás. Todas estas instituciones son importantísimas. Y vemos, por ejemplo, cómo en la Inglaterra de la Reina Victoria o en la América del siglo XX, los incentivos idóneos para los innovadores son los que se dieron. Así que si decides que vas a abrir una empresa y se te ha ocurrido un dispositivo nuevo que no se le ha ocurrido a nadie y vas a experimentar para mejorarlo, pues vas a poder obtener las recompensas. Mucha gente entiende que eso pues se traduce en patentes, ¿no? Una recompensa económica de la patente. Yo tengo mis dudas acerca de las patentes. Yo creo que no fomentan la innovación, no tanto como pensamos. Yo creo que más bien fomentan el monopolio que se interpone ante la innovación. Vemos que hay más innovación cuando prescriben las patentes, ¿verdad? Que cuando primero se firman. Así que no tiene que ver tanto con la propiedad. No, yo creo que tiene más que ver con las instituciones que permiten el intercambio de ideas, de capital, de inversiones y el intercambio de personas también, que las personas puedan desplazarse. Abrir las compuertas para la inmigración y su talento. Si pensamos en California, entre 1960 y el 2000, la parte más innovadora del mundo, yo creo. Pero pasan cosas ahí que son muy concretas, muy específicas. O sea, es verdad, hay mucha gente que viene de todo el mundo con mucha libertad para pensar como quieran, para hacer. Pero hay otras cosas muy concretas. Por ejemplo, poder vender parte de tu empresa, pero mantener el control. Eso parece que es muy importante. Así que sí podrías preparar una receta, ¿no? Unas instrucciones. Pero es que resulta que una y otra vez en los países vemos como la gente se topa con la innovación. No lo diseñan desde el principio. No hay ningún ejemplo de un país que se sienta con un grupo de expertos y dice, vamos a ser los mejores en la innovación. Vamos a organizarnos para ser innovadores. Y por tanto, vamos a ser prósperos. Bueno, un poquito sí se da, pero a menudo está demasiado centralizado, demasiado dirigido. El gobierno demasiadas veces elige la tecnología. En fin, algo interesante, un contraejemplo muy interesante, es quizás el ejemplo de China, que ahora mismo es un país extraordinariamente innovador. ¿Por qué? ¿Por la libertad económica? Bueno, pues no es un país libre en términos políticos, pero de alguna forma curiosa, China ha sido un país bastante libre en términos económicos. En otras palabras, si tú constituyes una empresa en China, pues la verdad es que los obstáculos burocráticos son muy inferiores a los que te enfrentarías en Occidente, a no ser que estés intentando organizar un partido político. En fin, yo tengo la sensación de que China no es una excepción a mi regla. No, yo creo que la institución que más importa es la institución de la libertad. Bueno, bien, entonces desempeña un papel central en la innovación, claro, pero hay otras instituciones, por ejemplo, las educativas. En California está la Universidad de Stanford, ¿verdad? Y en Inglaterra, ahí también vemos que está universidades como Oxford, Cambridge. Así que la pregunta sería, ¿necesitamos también instituciones institucionales, educativas, que tengan que ver con la I+D? Sí, yo diría que sí. Desde luego las instituciones son muy importantes y el papel del MIT o de Stanford,
desde luego es importantísimo. Pero si pensamos en Inglaterra como ejemplo de país innovador, sobre todo en los 1800, Oxford y Cambridge, la verdad es que no son tan importantes. Hay otras también universidades. Hay, desde luego, aportaciones desde Escocia, ¿no? Edimburgo y Glasgow, en el 18, pero la gran revolución industrial, esa explosión de innovación que se da en Birmingham y en Manchester, tiene muy poco que ver con los centros educativos, con las universidades. Es bueno, es importante tener buenos centros, claro, para formar a la gente y para la investigación, pero yo creo que tendemos a exagerar el punto al que este impulso inicial procede de la universidad, porque tendemos a pensar en un modelo que nos dice que en la universidad se descubre la ciencia, esa ciencia se aplica gracias a las invenciones y esto da lugar al crecimiento económico. Es un modelo lineal, ¿no? Empiezas con la ciencia, la colocas en la tecnología y la colocas en el mundo de los negocios. A veces pasa, pero sorprendentemente muchas veces no funciona así. Se te ocurre una tecnología y luego tienes que explicar la ciencia subyacente. Por ejemplo, las vacunas, esto se inventa hace 3 siglos, no teníamos ni idea de cómo funcionaba. Durante siglos no hemos sabido cómo funcionaba. De hecho, aún todavía no sabemos exactamente cómo funcionan. Sabemos algo acerca del sistema inmunológico, pero no entendemos por qué unas vacunas funcionan y otras no. O, otro ejemplo, se inventa la máquina a vapor antes de que se desarrolle la ciencia de la termodinámica. Así que yo creo que se da esta relación entre la tecnología y los negocios por una parte y luego la ciencia y las universidades por otra mano. A veces va en un sentido, a veces en el otro. Y la verdad es que es muy útil contar con estas instituciones, pero no debemos de esperar de ellas que sean la fuente, el origen de toda la innovación. Yo creo que se les presiona demasiado si se piensa así. Muchas veces debería de ser el fruto, el resultado de la innovación, no la semilla de la innovación. Sí, y luego está que cuando pensamos en el innovador pensamos en un científico, un ingeniero, ¿no? Pero después de leer su libro, le voy a pedir que hable acerca de esto. ¿Las personas de a pie pueden ser innovadores también? Pues mi respuesta es que sí, desde luego. Yo quería hacer una cosa con mi obra y era aclarar cómo es el innovador, es decir, olvidarnos de que solamente los genios pueden ser innovadores, porque yo creo que muchas veces cuando hablamos, sobre todo en los colegios, en las aulas, a los niños, damos a entender que a no ser que tengas la vena de la creatividad en tus venas, pues no puedes conseguir nada, y no es así. Volvemos a los hermanos Wright. Ninguno de los hermanos Wright había pasado por la universidad. Su hermana sí. Era licenciada, pero ellos no. Mientras que su rival, Simon Langley, era doctor. Tenía un doctorado. O sea, hay muchos otros ejemplos de personas completamente normales que han aportado muchísimo. Hoy mismo estaba oyendo un artículo acerca de John Harrison, que es quien resuelve el problema de la medición de la longitud en los mares, importantísimo, en Inglaterra, en el 18. Este señor era un relojero de Yorkshire y todos los astrónomos famosísimos decían, pero no le vamos a dar el premio a este relojero, pero si no nos sentaríamos ni a cenar con él. Pero resolvió el problema. Él lo consiguió. Y también escribo acerca de un fenómeno relativamente nuevo, que es el de la innovación libre, free innovation. El consumidor normal, de a pie, desarrolla la innovación que se utiliza en la tecnología. El ejemplo que doy es el de los padres y madres de niños diabéticos que quieren medir el nivel de azúcar en sangre
vía remota mientras los niños están en el colegio. Bueno, pues se reunieron un grupo de padres y desarrollaron un programa informático para hacerlo y se lo vendieron a las empresas que estaban desarrollando estos dispositivos para medir azúcar e insulina en sangre. Porque hay que medirlo, ¿verdad? Así que a mí me parece que este ejemplo es interesante de una innovación generada por el usuario mismo. Pero yo creo que podemos incluso decir que el Internet es un buen ejemplo. ¿Quién inventó el Internet? No tiene sentido. Podemos decir que Berners-Lee fue muy importante. Podemos pensar que los inventores de la conmutación de paquetes fueron importantísimos. Podemos decir que es porque existen ordenadores que existe Internet. Pero son aportaciones mínimas si comparamos con el trabajo de millones de usuarios que innovan poquito a poquito en cómo utilizan Internet. Y otras personas aprenden de esos pequeños cambios. Hay muchísima innovación gratis, free innovation. Es como sucede con los idiomas. El español será como el inglés, pienso yo. Aparecen palabras, desaparecen palabras, las palabras cambian de sentido a lo largo del tiempo. No es porque haya una persona sentada con su comité decidiendo, estas son las palabras que tenemos que usar este año y estas palabras ya no se pueden usar. No, lo hacemos todos juntos, es un fenómeno colectivo. Así que sí, yo soy muy democrático cuando hablo de la innovación. Creo que todo el mundo debería participar. Y luego hay otra imagen que tenemos en mente cuando pensamos en los innovadores, y son siempre innovadores, hombres, varones. A veces se nos olvida, ¿no? Pero también hay muchas mujeres que han aportado mucho. Por ejemplo, al mundo de los ordenadores, Ana Lovelace, pues no se acuerda la gente de Ana Lovelace, pero todos nos acordamos de Alan Turing. Así que yo, después de leer el libro, pues querría saber un poquito más acerca de la presencia de las mujeres. Hablaba acerca de las vacunas también. Las mujeres han desempeñado un papel importante en el mundo de la vacunación. Las mujeres en la innovación y por qué no hay tantas innovadoras, o por lo menos hasta ahora. En el pasado no ha habido tantas innovadoras. Yo diría que desde luego es importantísimo. Y el ejemplo de la vacuna es perfecto. La persona que trae las vacunas a Europa de Constantinopla es una mujer, efectivamente. Era una inglesa, era Lady Mary Wortley Montagu, era la esposa del embajador. Ella conoció a las mujeres del harén del sultán y descubrió que tenían esta práctica, ¿no? Ellas se inoculaban. La inoculación era por vía saliva. Así que volvió a Londres y le pudo convencer al príncipe de Gales para que lo intentara. No era una vacuna, era inoculación. Bueno, de hecho lo llamaban injerto, pero dio lugar efectivamente a esta misma idea, una versión más segura, ¿no? Que es la de las vacunas. Así que en el origen mismo de las vacunas están las mujeres, porque no es solamente Lady Mary, sino también las mujeres del harén, del sultán, eran expertas en la inoculación. Y luego en los años 1930 aparecen unas mujeres, a quienes también me remito en el libro, que desarrollan una vacuna para la tosferina. En 4 años, en su tiempo libre, eran expertas, eran bacteriólogas, eran técnicas que trabajaban en este campo. Pero este no era su proyecto principal y lo hicieron y a todos les sorprendió. Nadie se lo pudo creer. Decían, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que habéis desarrollado esta vacuna que acaba con las vidas de tantas personas? Era una enfermedad terrible, la de la tosferina. Moría muchísima gente. Así que Kendrick y Eldering son estas dos mujeres. Pero lo consiguieron. Y de hecho pudieron convencer al mundo con la ayuda de Eleanor Roosevelt, otra mujer. Y bueno, pues consiguieron su objetivo.
Decías algo también, y es que las mujeres han desempeñado un papel importantísimo en el mundo informático. Está Grace Hopper y otras mujeres que desarrollaron prácticamente todas las rutinas de software que ahora mismo son importantísimas para la computación. ¿Por qué? Porque a los hombres les parecía que el hardware era lo importante, mientras que el software era una extensión del trabajo. Era lo que hacían las mecanógrafas, así que lo dejaban en manos de las señoras. Y la verdad es que unas mujeres extraordinarias hicieron cosas fantásticas, desarrollando las técnicas de la programación, las subrutinas y demás. Así que, sí, no hay duda. Las mujeres desempeñan un papel igual de importante que el que desempeñan los hombres en el campo de la innovación. Hasta cierto punto lo hacen de forma distinta. Y quiero decir que no hay tanto alboroto acerca de la recompensa, acerca de la medalla. Entonces, Grace y Pearl, las mujeres a quienes les debemos la vacuna de la tosferina, nunca intentaron lucrarse, no se plantearon patentarlo, no se enriquecieron, tampoco son famosas. Bueno, en parte porque estalló la Segunda Guerra Mundial, mientras que estaban en ello. Así que no era el momento de hablar de nada más que de la guerra. Pero bueno, no tiendes a ver a mujeres participando en estas peleas en tribunales tremebundas, que a menudo sí se dan cuando son hombres los que innovan. Por ejemplo, Samuel Morse, telégrafo, Marconi, radio. Las personas, los Wright, con su avión, dedicaron años de su vida a pelearse en tribunales, defendiendo su prioridad, su derecho como inventores ante los rivales. Yo tengo la sensación de que quizás las mujeres no están tan dispuestas a perder el tiempo de esta forma. Habla mucho acerca de las personas que han contribuido muchas innovaciones en muchos campos. Tras estudiar las vidas de todos estos innovadores, ¿podríamos definir los rasgos del innovador? ¿Cuáles son los aspectos que en principio comparten? Pues la respuesta es que sí y no. Hay algunos rasgos, sí, pero me ha sorprendido el ver, cuando preparaba el libro, me ha sorprendido ver muchas excepciones a la regla. Por ejemplo, yo hablo de Gordon Moore, la ley de Moore, ¿verdad? La persona que ha sido absolutamente esencial para el chip, el circuito integrado, Intel, etcétera, etcétera. Ha sido verdaderamente fundamental como innovador. El corazón de Silicon Valley sigue vivo, por cierto, está ya mayor, pero ahí está. Gordon Moore, si pensamos en el vecino típico de Silicon Valley, es, bueno, un inmigrante poco razonable, impaciente, ¿cómo decirlo? Exigente, muy agresivo, mucha energía, muy vital. Estoy hablando de Steve Jobs, ¿verdad? O alguien así. Pero Gordon Moore es justo todo lo contrario. Él nace en California, pocas millas de donde vive ahora mismo. Es increíblemente tranquilo, amigable, amable, nada agresivo. No es nada poco razonable, al contrario. Es justo lo contrario, podríamos decir, de cómo era Steve Jobs. Están a 5 millas el uno del otro y los dos incidieron muchísimo sobre la innovación. Así que no creo que haya una personalidad típica, no hay unos rasgos típicos, pero sí creo que hay algunos rasgos que son imprescindibles. Tienes que ser una persona con amplitud de miras, porque el inventor tiene que darse cuenta de que algo no funciona, pero otra cosa sí funciona, así que tienen que cambiar de rumbo rápidamente. Por ejemplo, Art Fry, que es la persona a quien se le ocurrió el post-it, los post-it
tan nuestros, ¿verdad? Bueno, él estaba intentando desarrollar un pegamento para el papel y lo que resultó fue un pegamento que era una birria porque no pegaba nada. Y de pronto se dio cuenta, esto me puede valer mucho en el libro de himnos, porque cantaba en un coro. Así que se dio cuenta de que podía cambiar de rumbo, así que aparece la serendipia, ¿verdad? El estar listos para cambiar de pronto. No todo el mundo tiene esta flexibilidad. Hay personas que van encarrilados y ahí siguen. No están dispuestos a quitarse las orejeras. Así que amplitud de miras, voluntad de compartir. De nuevo, la historia de Langley, ¿no? Intentando hacer las cosas por su cuenta, el secreto, no funciona. Tienes que devanarle los sesos al vecino. Tienes que sentarte y pensar juntos. Estos son los rasgos que necesitamos como innovadores. Pero otra cosa que también mantengo en el libro es que la persona no importa tanto como podemos pensar. Hay 21 personas distintas que se inventaron la bombilla en el mismo tiempo. Lo digan en Rusia, Swan en el Reino Unido, Edison en América y luego los belgas, los franceses, los españoles, los alemanes, todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues pasa que aunque no hubiera sobrevivido ninguno de estos 21, a alguien se le hubiera ocurrido la bombilla. Y lo mismo cabe decir del motor de búsqueda. Si no tuviéramos Google, tendríamos otro motor de búsqueda. Así que hay una ineludibilidad acerca de ciertas innovaciones que se dan. Y esto exige que la personalidad puede, de hecho, ser una distracción. Pues tengo otra pregunta. En relación con la innovación, hablamos de la innovación y muchas veces cuando hablamos de innovación pensamos en algo que resuelve problemas. Pero hay algo interesante en el libro y es que la introducción de la patata en Europa es también innovación. ¿Qué nos puede contar? Sí, es verdad. Y es que quería dar algunos ejemplos que no se remitieran a máquinas, a dispositivos, pero que representaron una novedad, una nueva práctica, un hábito, una costumbre, algo distinto. Europa y la patata. La patata es una innovación tremenda en Europa. No solamente alimenta a muchísimas personas y necesita poca tierra, también se almacena fácilmente, es una forma excelente para alimentar a los ejércitos, así que la maquinaria de la guerra sigue funcionando gracias a la patata, y etcétera. Así que yo quería preguntar, más bien, ¿cómo llega la patata a Europa? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Pues fue muy difícil que la patata llegara a Europa. Hubo mucha oposición. En Inglaterra, por ejemplo, muchos sacerdotes decían, no puede ser. Sacerdotes anglicanos decían, esta patata viene de España, que es un país católico. No podemos aceptarlo. Los franceses también se negaron a aceptar las patatas. Y fue por los alemanes, que no hacían más que comer patatas. El ejército de Prusia estaba mejor alimentado que los demás ejércitos y entonces decidieron una campaña centralizada para persuadir a las personas a comer patatas. Incluso la reina María Antonieta pues participó también en esta campaña y se colocaba en el peinado florecillas de la patata. Hacía lo que podía. Pero bueno, la patata, pues tiene su origen en Sudamérica, en el Perú, la traen de vuelta los conquistadores. Crece a muy alta altitud, valga la redundancia, en los Andes, donde además el día dura lo mismo, los 365 días del año, pero no fue fácil el cultivo de la patata en Europa, porque las condiciones no eran las mismas. Al parecer, durante un tiempo se cultivó en las Islas Canarias. Durante un tiempo, para aclimatarla, para cambiarle la genética, hasta que pudo efectivamente crecer y prosperar en el clima europeo. Hay algunos ejemplos interesantes acerca de la patata desde
Canarias a los Países Bajos, que eran españoles también. Hablo de patatas, pero hablo también de café. El café es otra innovación, que además llega más o menos cuando llega la patata, ¿no? 1500. La patata viene de Sudamérica, el café viene de África. De nuevo, una oposición tremenda. Cuando llegaba el café, lo prohibían. Los reyes, los gobernantes estaban constantemente ilegalizando el café. ¿Por qué? Bueno, pues porque al sector del vino y al de la cerveza no le gustaba este nuevo competidor y, bueno, la campaña era tremenda y daban unas razones médicas curiosísimas. Decían, hemos investigado y hemos visto que el café es terrible porque te seca los riñones y te envenena el hígado. Esto es una muestra muy temprana del principio de la precaución. Pero otra razón es porque el café se consumía en cafés. Ahí se molía, se tostaba, ahí se hacía, era café fresco y la gente iba a los cafés. Y la gente se sentaba y bebía café y hablaba. Y a veces hablaban mucho y se emocionaban, ¿verdad? Porque el café les animaba. ¿Y qué pasaba? Pues que se criticaba al rey, ¿verdad? A lo mejor se chismorreaba. Lo está haciendo bien, lo está haciendo mal el rey. Y por eso se prohibía. En Inglaterra, en el 16, el rey Carlos II prohíbe los cafés porque dice que corren las noticias falsas. Muchas gracias. También hay otros ejemplos, ¿no? Se remiten a las ventajas de la innovación. Pero ¿por qué hay tanta oposición a la innovación? Es una pregunta de lo más atinada. Todos pensamos que nos gusta la innovación. Nos recordamos, por ejemplo, cuando llegó el móvil, ¿no? ¡Uy! Nos encantaba el móvil. Nos gusta el último modelo. Pero hay muchas tecnologías de las que sospechamos. Hay campañas en su contra. El café, por ejemplo, lo he comentado. La modificación genética, por ejemplo, la ingeniería genética de las plantas. Es una tecnología tremenda que ha conseguido unos éxitos tremendos en Latinoamérica, en América del Norte, pero en Europa se ha rechazado prácticamente. ¿Por qué? Pues por estas preocupaciones, estas precauciones, ¿qué le va a pasar al clima? ¿Qué le va a pasar a la Tierra? ¿Qué le va a pasar al ser humano? Desde luego que son unas teorías descabelladas, pero es muy difícil superar esta oposición. Y yo creo que es por tres razones. Hay tres razones por las que las personas sospechan de la tecnología. Primero, por las campañas en su contra, por intereses creados, por tecnologías que ya existen. He hablado acerca de los vinateros y los cerveceros contra el café. Bueno, pues lo mismo pasa muchas veces y lo vemos. Por ejemplo, la industria farmacéutica y sus campañas en contra del cigarrillo electrónico, porque tiene un mercado importante, ¿no? El de los chicles y parches de nicotina. Así que esa es una razón. Y luego la segunda razón es las burocracias también muy cautas, agencias gubernamentales, autoridades estatales que dicen no lo conocemos bien, vamos a legislar para que no haya innovación porque nos preocupa lo que pueda suceder. Y esto acaba siendo muy importante. Y luego la tercera razón yo creo que es psicológica. Yo creo que es que al ser humano pues sospecha de lo nuevo, recela de lo nuevo. Cuando lo nuevo es evidentemente útil, por ejemplo, el teléfono móvil, entonces lo que dice el ser humano es, me da igual, lo voy a usar igual. Me da igual porque es que es fantástico. Es tan cómodo, es tan fácil de usar que no me preocupa, que me frían el cerebro, las ondas, o sea lo que sea que les preocupara. Así que en general se sobrepone la innovación a esta barrera psicológica cuando es útil para el consumidor. Pero cuando parece que solamente es ventajoso para el productor, que es lo que pasa en el caso de las cosechas modificadas, pues el consumidor está menos dispuesto a adoptarlo. Pero no es verdad que seamos entusiastas de todas las innovaciones. No, al contrario.
solemos dudar, solemos ser renuentes. Yo creo que muchas personas saben que gracias a la innovación hay un incremento en la productividad y mejora entonces nuestro nivel de vida. Pero hay otros beneficios, otras ventajas. Yo diría que sí. La más importante de estas ventajas es efectivamente que se ha mejorado el nivel de vida gracias a la innovación y por eso podemos permitirnos el ayudarnos, ¿no? Algo que sí preocupa acerca de la innovación es que dará lugar al desempleo, ¿no? Que va a destruir trabajo. Esto es algo que lleva preocupándonos desde hace cientos de años, ¿no? Desde las primeras trilladoras, ¿no? La gente decía, ay, por Dios, se acabó el empleo. Y en los 1960, pues hubo mucha preocupación acerca de la informática en las fábricas, ¿no? Que darían lugar a un desempleo masivo y que ya no habría trabajo. Bueno, pues resulta que no, que la innovación da lugar a nuevos trabajos, por ejemplo, ingeniero de software o personal de vuelo. Si no hay ordenadores, no va a haber quien desarrolle programas y si no hay aviones, pues no va a haber personal de vuelo. Así que la tecnología nos ayuda en este sentido. Y de hecho, yo creo que quienes se preocupan acerca de la destrucción de empleo por parte de la inteligencia artificial se confunde. Yo creo que más bien va a aumentar la presencia de agentes humanos. Habrá, por supuesto, sustituciones, habrá trabajos que desaparezcan, otros aparecerán. Pero hay algo que a mí me resulta fascinante y es hasta qué punto la innovación sí que nos proporciona más ocio, pero sin destruir empleo. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que si vemos lo que hacía una persona media hace 100 años, dejaban de estudiar a los 15 años, se morían a los 60, trabajaban 60 horas a la semana, pues más o menos el 25% de su vida la dedicaban al trabajo. El resto del tiempo estarían pues creciendo de pequeños o durmiendo. ¿Y hoy qué pasa? Hoy, si llegas a los 80, has trabajado 40 años, ¿no? Has acabado tus estudios a los 25, te has jubilado a los 65, trabajas 39 horas a la semana. El 10% de tu vida es lo que dedicas al trabajo. Y esto es extraordinario. Parece mucho más, ¿verdad? Y bueno, parte del tiempo estás dormido, claro. Pero esto lo que nos dice es que en este mundo mecanizado podemos producir aquello que necesitan otros y lo haces dedicándole el 10% de su tiempo. Y los demás producen lo que tú necesitas utilizar durante el 90% de tu tiempo. Esto es fantástico. Y esto es lo que hemos conseguido gracias a la tecnología. Hay algo interesante también cuando pensamos en cómo funciona el mundo. Y es comprender que hemos ido distanciándonos de la autosuficiencia a lo largo de cientos de miles de años. Así que ya en vez de producir aquello que consumes, produces un espectro cada vez más fino. Te especializas. Es tu trabajo. Y a cambio consumes una tremenda diversidad de cosas, artículos. No solamente la comida, sino las máquinas que producen para ti, las películas que hacen para que tú las disfrutes. Todo ello está a mano y a cambio un poquito de tu tiempo. Así que cuando la gente dice que la vida es más aburrida porque los trabajos son más monótonos, yo creo que se les olvida el hecho de que la gran parte de tu vida la dedicas consumiendo lo que los demás han producido para ti. O sea que es más interesante nuestra vida. Es una de las grandes ventajas, creo yo, de la innovación. Pues muchas gracias. Y tengo ya una última pregunta. Yo quisiera preguntar acerca de un país como España, un país desarrollado, un país democrático, un miembro de la Unión Europea, pero los niveles de innovación en España no son tan altos como en principio deberían de ser, ¿no? Según nuestro PIB, según los informes internacionales y demás. Así que, ¿qué podríamos hacer en España para fomentar la innovación?
Mi respuesta es que yo creo que Europa tiene un problema con la innovación en general. No ha sabido engendrar gigantes como Amazon, Apple, Alibaba en China. No lo ha conseguido, como otros sí. Europa no ha sabido implementar nuevas tecnologías, las de la energía, las bio, etcétera. No al mismo ritmo al que se ha conseguido en otras partes del mundo. Queda desfasada en lo relativo a la innovación en general. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Europa intenta gestionarse como si fuera un imperio y la filosofía de la Unión Europea es la armonización. Es decir, las reglas tienen que ser iguales en todas partes. Y yo creo que esto no funciona tan bien como funcionaría el decir, si es seguro en España, entonces es seguro en Inglaterra, aunque la forma de decidirlo sea distinta. Esto es el reconocimiento mutuo. No permitimos la diversificación de la experimentación, que sí se da en América, porque es un Estado federal, hasta cierto punto. Y sí se da en Asia, porque son distintos países que hacen cosas distintas. Así que yo creo que tenemos que distanciarnos de esta filosofía que dictamina que todo tiene que ser idéntico en el continente de Europa. Yo creo que tenemos que permitir mayores niveles de experimentación. ¿Cómo hacerlo en España? Es la pregunta. Pues la respuesta quizás es que no va a ser fácil, ¿verdad?, hacerlo en Europa, en la Unión, a gran escala, pero a pequeña escala, ¿por qué no pensar en distintas reglas en distintas partes del país? O sea, que Barcelona y Madrid tengan regímenes fiscales algo distintos, que haya distintos acuerdos comerciales, que haya puertos francos en distintas partes del país con sus aranceles y demás. Reforzar la especialización en ciertas tecnologías, en ciertas regiones para que florezcan. Yo creo firmemente en intentar en lanzarnos a estos experimentos diferenciados, aún en un país de tamaño relativamente modesto como España. No sé si es una buena plataforma para una campaña, creo que no, pero bueno, no es ese mi problema. Muchísimas gracias, muchas gracias.